Subsidio al consumo no debería ser. Lo que deberíamos hacer es el apoyo directo a los segmentos más necesitados. Es decir, subsidio, directamente plata. No, yo ni siquiera daría plata, yo daría comida directamente. Comida y en cantidad para las personas más necesitadas, que sabemos perfectamente dónde están. Estoy con Guido Penano, economista, con quien vamos a hablar justamente de estas decisiones de la olla, de la olla común, de la olla de todos los días, de qué es lo que comen los peruanos. Guido, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Gracias, Cecilia, un placer estar en tu programa. Me imagino que ayer has comido una perdiz, has comido un ganso. ¿Qué es lo que consumen en tu canasta básica familiar, Guido? En mi canasta básica familiar, a ver, te cuento, ayer... Lomo fino uruguayo, un corte argentino, no sé, unos ñoquis, unos ravioles. No los conozco, pero ayer sí hemos comido unos frijolitos con un pollito con culantro que salió del... No, entonces tú no eres de pronto del común peruano, porque yo ayer estaba en el asentamiento humano y hemos comido una pachamanca de faisán con ganso y perdiz. Tres sabores, Tres sabores. Me imagino. Con finas hierbas traídas de... Ganso, ¿de dónde traemos ganso? No, hemos comido carnerito con pollo, criado ahí mismo en el cerro, pero en realidad, Guido, ¿qué opinas tú de estas exoneraciones que se le han dado a los ravioles, a los ñoquis, al lomo fino, a la carne importada, a la leche condensada, de pronto a ciertos productos que el común de los peruanos no conocemos ni hemos probado? Mira, varias cosas, Cecilia. En primer lugar, yo soy de aquellos, aunque no guste, que se oponen a todo subsidio al consumo, ¿ya? Porque si tú subsidias el consumo, estás beneficiando al que más consume, y el que más consume es el que tiene mayores recursos. Te lo pongo en un ejemplo muy sencillo. Si yo subsidio la gasolina, el señor que tiene un Porsche que consume cualquier cantidad de gasolina se lleva más subsidio que el señor que va en bicicleta que no tiene Pero carro. yo a mi Porsche no le echo de 90, por si acaso. A mi Ferrari tampoco. Ya ves, entonces ves que el consumo... Le echo de 84, no, me malogro el motor, y mi Ferrari se quiebra si le echo 84, le echo 98 octano. Entonces el subsidio al consumo no debería ser, lo que deberíamos hacer es el apoyo directo a los segmentos más necesitados. Es decir, subsidio, directamente plata. No, yo ni siquiera daría plata, yo daría comida directamente. Comida y en cantidad para las personas más necesitadas, que sabemos perfectamente dónde están. Sabemos dónde están los comedores populares, sabemos dónde están los clubes de madres. Allí tenemos que ir, Pero hay lugares a los que no se puede llegar, por ejemplo, las comunidades campesinas alejadas, ni siquiera hay carretera, Guido. Cuando yo he querido ir para Yunca, Yaquicocha, para Huarancayo, he tenido que caminar ¿cuánto? De pronto un día y medio, y me encontré con caballos, por suerte, porque si no caminas 2 días. Entonces, yo he llevado ropa para abrigar niños también así en caballo, pero hay que llegar con alimentos no perecibles. Si tú haces una buena selección de alimentos no perecibles, los que duran mucho tiempo, sí puedes. Y ahí el que tiene que ayudar, es el ejército. El ejército llega a los sitios más inverosímiles. Entonces, sí tenemos maneras de llegar. Además, los vulnerables no solamente están en las comunidades campesinas, los tienes alrededor de Lima en cantidad. Por supuesto, claro. A Chicamarca, si tú vas a Las Delicias, si tú vas a Carapongo, ahí hay mucha necesidad y ahí sí es donde se tiene que llegar. Ese es mi punto de vista, primer argumento. Segundo argumento, estos dispositivos de eliminar el IGB son un absurdo, perdóname, porque es un paliativo. Es como si yo te dijera, ¿estás enferma? ¿Tienes fiebre? Ya, yo te bajo la fiebre. ¿Sería mejor de pronto devolver el IGB? O sea, yo junto todo lo que he gastado y me devuelven mi IGB en plata. Sí, pues, pero eso no tiene mucho sentido, porque ¿quiénes son a los que más se les va a devolver? Nuevamente. A los que más consumen. Porque en el Perú ahorita le devuelven su IGB a las mineras. Su 100% le devuelven a las mineras su IGB. Entonces ellos, ganadazos, ¿no? Ganadazos, porque van y... Te digo, eso del IGB, además, a mí primero me incomoda, no me parece la forma más correcta y eficiente y adecuada de usar los recursos del Estado. Para mí esto es un paliativo
es un salir del paso diciendo algo hice, ¿no? Porque después resulta que a final de año acaba. Y entonces cuéntame qué va a pasar en enero. Pero recuerda que son medidas temporales porque se supone que los efectos pospandemia o que de pronto la crisis internacional no va a durar tanto. Entonces es solamente por ese tiempo, ¿no? Pero si de pronto se alarga, viene también el peligro de que nuevamente pidamos prórroga y siempre tengamos un déficit fiscal, que es peligroso. Y como sucede en nuestro país, siempre lo temporal se vuelve permanente, lo cual es un error garrafal. Porque como tú muy bien dices, esto es temporal, y entonces yo te digo, sí, pues esto es como bajar la fiebre y no... Es lo mismo que ha hecho Cerro Verde y otras mineras, ¿no? Que tienen sus contratos de pronto de estabilidad jurídica, de estabilidad tributaria, entonces supuestamente era temporal, pero ya van 22 años y no pagan ni un sol al Estado. O sea, es lo mismo lo que tú dices. Eso que no, pero espérate, eso que no pagan ni un sol al Estado tampoco, ¿no? No pagan lo que deberían, pues no deberían, pero claro, en realidad Guido, ellos pagan y les devolvemos en el IGB más de lo que pagan, o sea, salimos en déficit. Bueno, pero mira que esas disposiciones han sido temporales. Pero han sido temporales, ¿no? Claro, pero de pronto los señores nos tienen cogidos de ahí abajo al Estado peruano y dicen, me cambias algo, me voy a un foro internacional y te saco. Y obviamente si ahí tenemos a todo un grupo de personas y políticos que los apoyan, Cecilia, quedamos indefensos. ¿Quieres discutir el tema minero o quieres discutir el IGB a los alimentos? Estaba discutiendo el tema del IGB y la devolución del IGB a las mineras y obviamente yo también tengo que mostrar acá pues mi incomodidad de que a ellos sí les devuelven su IGB y al pueblo no nos dan nada. Ahí no vamos a discrepar nunca porque estamos totalmente de acuerdo, imagínate. Claro, y creo que todo el mundo tiene que pagar el tributo que le corresponde. Guido, ¿por qué de pronto estas medidas de sacar el impuesto selectivo al consumo, el IGB al combustible, no llega al usuario final? ¿Quién se queda con todo ese beneficio? Bueno, espérate un ratito. El tema es este. Si tú tienes un grifo y has llenado tus tanques con los impuestos y pagado todos los precios altos y te dicen, ahora ya no los vas a pagar, tú tienes para comenzar que gastar todo ese combustible que compraste caro. Pero ese combustible me lo gasto en promedio, un tanque de un grifo solamente abastece máximo una semana. No abastece más. La normativa dice eso. Entonces, ya pasó una semana y no vemos todavía esos 3, 4 soles rebajados. O sea, hay un solcito nomás. Yo sí creo... Exitosa. Yo primero creo que la gente se equivocó y pensó que al día siguiente iba a bajar. Yo pensaba a la semana porque de pronto soy consciente que el tanque dura para una semana, ¿no? Entonces lo van a recargar en la semana. Depende de sus ventas, ¿no? Una semana, 15 días. Y lo segundo, dicho eso ya estamos de acuerdo que una semana, semana y media, lo segundo es que el punto de venta no es el que decide el precio final, porque hay una cantidad importante de intermediarios. Y ahí es donde debería intervenir el Indecopi y decir, a ver, te he bajado tanto, ¿cuánto tienes que bajar? O sea, para eso tenemos entidades regulatorias. O sea, porque salir y echarle la culpa al grifo de la esquina, que ese desgraciado me ha bajado el precio, habría que ver a cuánto se lo están abasteciendo él pasada la semana y media. Y también los dueños de los grifos podrían de pronto presentar sus quejas a Indecopi, ¿no? Definitivamente, a mí me están dejando a tal precio, acá está mi factura, entonces yo lo estoy vendiendo a tal. Pero lo que sí debemos hacer los 33 millones de peruanos es ser veedores de que estos beneficios lleguen a los que de pronto al usuario final, lo que nunca pasaba, siempre se quedaba arriba. Para eso tenemos... O sea, los peruanos, que sí debemos fijarnos, y mucha gente veo que se está fijando, porque se están pasando la voz, oye, en el grifo tal está más barato que el otro, yo lo veo en mi familia, ¿no? Se pasan la voz de cuál es el grifo que ha bajado más. Pero esa labor no es responsabilidad del consumidor, Cecilia, es responsabilidad del Estado y sus entidades de control y de revisión. Para eso tenemos Indecopi, para eso o Sinermin, me imagino, ¿no? O Ciptel, claro. De pronto en el tema de telecomunicaciones, pero sigue la misma gente que ha estado siempre, Guido, y eso a mí me da una desconfianza tremenda. Tener, por ejemplo, a Ciptel, al señor Muente, que toda la vida ha sacado cara por las telecomunicaciones, entonces es como que tener al enemigo sentado en un puesto de juez y va a decidir, obviamente, en contra nuestra y a favor de ellos. Yo creo que debería haber una limpia en todos esos organismos reguladores como para tener certeza, un poco de confianza de que vayan a hacer su chamba, ¿no? Cuidado con lo que dices,
porque mira, hubo supuestamente una limpia en Petroperú y mira, lo que entró fue más sucio que lo que estaba. Sí, pero en tan poco tiempo no creo que puedan hacer mucho. En cambio, los otros en tantos años, sabe Dios lo que han hecho. Los que entraron a Petroperú han hecho un daño. Pero Guido, los que quebraron a Petroperú fueron los que tuvieron más tiempo. Solamente que supieron sostenerlo más. Están de regreso, por si acaso. Imagínate, y es así, es que son los únicos que quieren estar en el Estado. Pues es que, Guido, yo tengo una percepción del Estado peruano, es como si me pones a alguien y me está sacando a mi gente. Hay mucha gente que solamente vive del Estado y eso lo tenemos claro. Lo que necesitamos es un gobierno que realmente tenga pantalones y que haga cambios. Para mí la limpia en los ministerios y en todos estos estados debe ser una prioridad, debe ser algo inmediato, porque si tú no me has dado resultados durante 5, 6, 7 años y mi situación antes de la pandemia era paupérrima, por ejemplo en los hospitales era paupérrima mi situación, entonces ¿qué me hace creer que tú eres un buen profesional si nunca me has dado resultados? No, de acuerdo, pero yo creo que el responsable no es tanto el personal técnico, que ahora los están sacando a palos, sino son los políticos que nos han gobernado. En los últimos 5 gobiernos lo que hemos tenido es una manada de sinvergüenzas, ¿eh? Y muchos de ellos están en cárcel, ahí me refiero a los presidentes. Y esa manada de sinvergüenzas como si se hubiera multiplicado al equipo técnico también. Yo lo he visto, Guido, lo he visto. Son una manadita así de sinvergüenzas que conocen, tienen el conocimiento técnico y además que lo ponen al servicio no del pueblo. O sea, los tontos de la historia que les pagamos grandes sueldos somos nosotros, ¿no? Te voy a jugar de abogado del diablo en lo que dices. Dime, ¿y dónde sacas tú más equipos técnicos en un país como el nuestro, que el sistema educativo es bien restringido? Exitosa. Guido, tenemos muchas personas que son capacitadas, muchísimas. Claro, o sea, es real que nosotros tenemos un déficit de profesionales. Por supuesto que tenemos un déficit de profesionales. Tú estás diciéndome que todos los técnicos son corruptos. No todos, pero la gran mayoría de los que han estado en el Estado sí. Y lo hemos visto en aquellos, por ejemplo, que contratan publicidad estatal, que pasan de ministerio en ministerio, que hacen de las suyas, hacen sus negocios. En el MEF están bien enquistados. Entonces, lo que tenemos que hacer es gente nueva, apostar por la gente joven, que definitivamente va a ser un gran trabajo, ¿no? Y con una dirección de una persona que sepa y que haya sido honesta, que lógicamente va a haber, ¿no? Qué lindo escuchar eso, una dirección de gente honesta. Y sabia, y que tenga experiencia. Y con un equipo de jóvenes nosotros transformamos todo, porque tampoco uno va a llegar y va a aprender de la nada. Pagar derecho de piso en un estado que necesita tomar decisiones es un costo muy caro y la paga la gente más pobre, porque las decisiones no tomadas traen consecuencias. Pero eso me parece fantástico, pero es un deseo muy lindo de parte tuya que yo comparto. Pero mi problema es que tengo en este momento un gobierno que, por ejemplo, lo único que yo veo que hace es genera más confrontación. Por supuesto, y trae gente que no tiene ningún tipo de capacidad. Uno tiene que contratar gente por su capacidad, Guido, y olvidándose de los tintes políticos. Yo cuando trabajé en mi despacho trabajé con personas que habían trabajado en todos los partidos, pero yo lo que quiero es su capacidad profesional. Y te aseguro que si no me hubiera rodeado de gente que sabe, no habría podido sacar leyes. Yo veo que a la casa del presidente recién elegido entraban toda una serie de personas que sabemos perfectamente, tú mejor que yo inclusive, que son personas que venían haciendo negocios turbios desde gobiernos anteriores. Eso me parece inaceptable, ¿no? Claro, mira Karelyn López, una lobista que ni siquiera tiene detención preliminar y que es la persona que ahorita está diciéndonos un poco de lo que estaba haciendo el gobierno del señor Castillo, pero no nos dice con quiénes hizo sus tranzas anteriormente, porque lógicamente para que tenga todos los nexos que tiene, ella trabajó anteriormente con los otros gobiernos, pero somos bastante selectivos en la información y esto es lo que nosotros debemos eliminar. El cáncer que tiene el país, Guido, definitivamente es la corrupción. De que hay gente honesta, la hay, pero la corrupción ha penetrado tanto que hay funcionarios o que se alinean o que se friegan, porque muchas veces... ¿Cuál es el problema, Cecilia? ¿Sabes cuál es el problema? El problema no es la corrupción, hay un problema más serio que la corrupción. ¿Sabes cuál es? La falta de valores. La impunidad, Cecilia. Totalmente de acuerdo. La impunidad, porque sabemos quiénes son los corruptos o no, sabemos quiénes son los que han robado o no, sabemos quiénes le han hecho tanto daño al Perú, sí sabemos todo eso, y tenemos el peor de los cánceres, que es la impunidad ante la corrupción, la impunidad y la desidia de limpiar nuestro país de toda esa gente. Eso es lo más grave que tenemos. Es en esos momentos, Guido, donde imaginamos que un gobierno firme, fuerte, con mucha, pero mucha autoridad es la que podría limpiar y arreglar el país, porque así no podemos seguir. Discrepo contigo. No se trata de un gobierno fuerte.
porque imagínate, porque nos ha pasado históricamente, creemos que un gobierno fuerte que termina siendo un caudillo autoritario puede resolver los problemas. No, la democracia y más democracia y más democracia es lo único, que nadie tenga todo el poder en sus manos, porque el poder corrompe, Cecilia. Si la autoridad y el autoritarismo fuesen la solución, el país más autoritario en su historia en América Latina ha sido Haití, y mira cómo está. Destrozado. Pero yo veo, por ejemplo, el caso de Singapur, una autoridad pero absolutamente fuerte, la del primer ministro, una autoridad irrebatible. Los países, sí, claro, pero no usemos a Singapur, que es una ciudad-estado, porque es bien fácil de manejar también una ciudad-estado, ¿no? Es como que tú me digas, ya, le entregamos el Callao a un autoritario y a un dictador, a ver qué él hace. Si te toca bueno, va a hacer cosas buenas, definitivamente, pero si te toca malo, como lo hemos tenido, Dios nos libre todo lo que nos han robado en el puerto del Callao. Entonces, y lo que nos sigue robando en el Callao, porque en el Callao ya le robaron lo más importante a todos los chalacos, que es la tranquilidad. O sea, esa se la han robado y hasta el día de hoy no la pueden recuperar. Viven con miedo. No saben si es su último día o no saben si de pronto va a ser un día más. O sea, estamos en una situación realmente terrible. Guido, una consulta respecto al tema económico del país. ¿Cómo visoras el futuro próximo? ¿Ves que todavía esto se va a poner peor, que viene inflación, el subir la tasa de interés referencial que está haciendo el Banco Central de Reserva va a ayudar en algo para poder de pronto aplacar la inflación? Mira, ya lo dijo el propio presidente del banco. Hasta el 2023 él no ve que se pueda controlar la inflación. 2023, estamos en el quinto mes del año 2022. O sea que el horizonte, él mismo ya lo dio. En conferencias él suelta la información y hay que saberla leer entre líneas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tú me preguntas qué va a pasar. Yo te digo, mientras tenga un primer ministro que sale y me dice que admira a Hitler y que después el dispositivo que ha salido es... Y después te dice que admira a Fujimori. Y que acá es para comer faisán a los que comen faisán. Eso lo dijo Malcriarmen. Malcriarmen Alba es la que de pronto sale por otro lado y dice, no, por favor, comamos faisán y comamos perdiz con ñoquis y lasaña todos los días. Una barbaridad, pues, por favor. Mira, que yo sepa, no hay un solo restaurante pituco de esos de 5 tenedores en Lima que te sirva faisán. Hace 10 años había uno que te servía faisán y eran de criadero, de su propia granja. No hablemos tonterías, pues, no, por favor, no fomentemos el odio entre peruanos, que es lo que más daño nos hace. Pero de todas maneras, Guido, ¿a quién se le ocurre poner faisán? O sea, debe haber alguna persona que lo ha puesto con intención. Y allá ponen todo con intención, no es que se les va nada, no existe la casualidad. Pero, como te digo, que tú me digas, lo han puesto con intención para ganarse la plata que no, para beneficiarse, ¿no? Pero no hay faisán en el Perú, por amor. Yo comí ayer faisán en el asentamiento Mapachamán, que faisán con perdiz, por favor, Guido, y con ganso todavía, 3 sabores. Esto es afán de pero ñoquis sí hay, ravioles sí hay, lasañas sí hay. ¿Sabes qué? Pero detente ahí. ¿Los ñoquis sabes de qué se hacen? ¿De papa? Ya, pues. ¿Y qué es el ñoqui? Es la papa chancada que forma con un poco de... Ya, pero ¿y quién come ñoqui? ¿Y cuánto cuesta el ñoqui que es de papa? A ver, dime, ¿cuánto cuesta el ñoqui? 5 soles el paquete en el sitio más caro de Lima, que se llama... ¿Pero un paquete de cuánto? No es de 1 kilo. De 250. Entonces estás hablando de pronto de 20 soles el kilo. Pero yo también los hago en mi casa y me cuesta nada. Pero tú sabes hacer los ñoquis y yo no sé hacer los ñoquis, pero los ñoquis no se hacen en las ollas comunes, pues, Guido. No lo plantees como un plato elegante. Papita María es más rica que ñoqui. Pero eso es lo que ellos comen y encima ese plato elegante que tú dices papita María es más rica, pagan 5 soles o sea, 20 soles el kilo. La papa me cuesta 1.60 el kilo. Espérate, Papa María no cuesta 20 soles el kilo, ¿ah? No cuesta. El ñoqui cuesta 20 soles el kilo. Pero vamos a sentarnos a discutir por unos ñoquis. Por supuesto. No. Esta es la revolución del ñoqui, Guido. Esta es la revolución del ñoqui. No. Con mi ñoqui no te metas. Yo creo que es mentira. Afán de hacer daño. Pero y los ravioles también lo hacemos, Guido, nosotros. ¿Cómo podemos hacer ravioles caseros en casa? Por eso sí, claro que se puede, mi tía los hacía, pero vamos al hecho que
lo que han liberado es la harina de trigo, cosa que yo no haría. ¿Y por qué no coge al pan? ¿Y por qué no toca el pan que de pronto consumimos mucho más y que también podemos hacerlo en casa? Lo sé. Porque también, es que lo que pasa es que no sabemos que cuando tú liberas algo, liberas lo que se llaman partidas arancelarias, ¿ya? Y como has liberado la harina que sirve para hacer el pan, también sirve para hacer los fideos. Es lo lógico, Guido. O sea, lo que tú dices es lo lógico. Si yo libero de pronto la harina, todos sus derivados se van a liberar. Es lo lógico. Claro. Lo ilógico es que yo libere los derivados y no libere el pan. O sea, eso es lo ilógico y esa es la discusión. Por eso no, Guido. La discusión ahorita es cómo liberas los derivados al ñoqui, los ravioles, las lasañas y no liberas al pan, que de pronto es lo que más consumimos todos. Entonces por ahí levantamos las alertas y decimos hoy. Sí, el pan se hace con harina que se ha liberado. Pero no se ha liberado y eso es lo que se está pidiendo ahora, que se incluya el pan, Guido. Ahora no, dime, ¿el pan engorda? No es que engorde el pan, Cecilia, o sea. Estás confundida, Cecilia, estás confundida. Te leo el Twitter del presidente, el Twitter del presidente y te leo de pronto la autógrafa. Acá está la autógrafa, Guido, no estoy confundida. La tengo delante mío, estás esperando la harina. La harina, pero ¿qué tipo de harina? Se hace pan, se hace fideos, se hace ñoqui, no, porque es de papa. El pan no está liberado, Guido. Acá está la autógrafa. Y es más, te apuesto un plato de ñoquis que tú mismo prepares, Guido. Pero apuesta conmigo, pues, Guido. Yo aposté una pachamanca de faisán ayer y comí pachamanca de faisán. Lo que pasa es que te estás equivocando solamente en un detalle. Yo te libero el insumo del pan. ¿Me entiendes? Ya te liberé el insumo del pan al liberarte la harina de trigo. Por eso te decía al principio de esta conversación, no me gustan las liberaciones de consumo, porque producen estos efectos que tú misma estás criticando ahora. Por eso te decía, es una barbaridad eliminar el consumo, porque ha pasado lo que justamente te estaba diciendo. El que tiene el Porsche logra más beneficios que el que va en bicicleta. Acá es igual. El que se come la lasaña logra más beneficios que el que come su pancito, porque has liberado la harina. Bueno, esta es la lucha para liberar el pan y el aceite. Eso es lo que se quiere incluir, el pan y el aceite. Dale más ingresos a la gente que menos tiene para que se compre su pancito, su aceite y sea feliz. Esa es la solución. La solución no está en paliativos, Cecilia. La solución es hay que recomponer el aparato productivo de nuestro país, que está destrozado. Yo considero lo mismo que tú, pero sin embargo, Guido, yo veo de pronto desde lo urgente hasta lo importante, de verdad. Así como en la casa cuando tomamos decisiones, o sea, sí tenemos que hacer cosas profundas, tenemos que generar de pronto e impulsar el sistema productivo totalmente, tenemos que generar empleo, pero eso lo vamos a hacer. Eso lo vamos a hacer de un mediano a largo plazo, pero ahorita como paliativo tenemos que hacer cosas como esta, Guido. Bajar la fiebre cuando sigues enfermo no me gusta. Pero cuando no sabemos no sabemos qué antibiótico damos, primero bajamos la fiebre. Primero bajamos la fiebre. A los 100.000 restaurancitos que han quebrado producto de las barbaridades del gobierno del señor Vizcarra. Esa barbaridad que quebró a todo el mundo. Ayudemos a que la gente ponga nuevamente su pequeño negocio, que ponga su pequeña empresa. Eso reactiva, eso hace que la gente... Te agradezco infinitamente, Guido, por siempre participar. De verdad, te agradezco mucho. Y creo que después de esta entrevista me sales debiendo unos ñoquis, porque el pan no ha sido liberado. Muchísimas gracias, Guido Penán.